cómo aislar hongos. Ustedes saben, hay una gran diversidad de hongos y entonces pues no solo hay una técnica, sino que pueden existir varias, ¿no? Hay que igual definir el producto, qué es lo que queremos y en algunos casos pues necesitamos guantes, navajas, pinzas, bolsas para poner las muestras o tubos. Hay ocasiones en que es mejor un tubo. Si las muestras son líquidas, pues de preferencia un tubo con rosca. Si son sólidas, bueno, pues podrían ser bolsas de esas tipo Ziploc, que son muy prácticas porque tienen para sellarse y pues no se contaminan las muestras, ¿no? En el caso de hongos en el suelo, bueno, pues ustedes pueden aislar o buscar, bueno, aquí en este caso pues van a encontrar hongos principalmente microscópicos, aunque también podría haber macroscópicos. Pueden buscarlos en diferentes tipos de las partes del suelo, ¿no? Que puede ser arena, en la región donde están las raíces, grava, piedras, hojas en descomposición, etcétera, ¿no? O bien el suelo está dividido por horizontes, o sea, si por ejemplo ustedes hacen un agujero, horizontalmente pueden detectar, ¿no? Estos horizontes. En cada uno de estos horizontes las características del suelo pues son diferentes, ¿no? Y entonces al hacer esto, diferentes tipos de hongos podríamos encontrar en los diferentes horizontes. Igual también podríamos tomar partes de plantas o de insectos o ver que, por ejemplo, hay hongos macroscópicos que estarían creciendo sobre troncos muertos, o igual algunos hongos microscópicos que pues van a ser patógenos, tanto de plantas como de insectos. Hay que ver dónde pudiéramos encontrar a nuestro, en este caso, pues nuestro hongo, ¿no? En cuanto a muestras de agua, pueden ir a muestrear diferentes cuerpos de agua, lagos, lagunas, arroyos, aguas negras o residuales, por ejemplo, aguas contaminadas de alguna industria, pues ahí también podríamos buscar algún microorganismo que, por ejemplo, esté creciendo en este tipo de aguas y que nos permita, por ejemplo, purificarla, ¿no? Por ejemplo, no sé. O igual también en ambientes marinos, ¿no? En ambientes marinos, bueno, este es uno de los ambientes muy poco estudiados. Principalmente se han analizado la diversidad de microorganismos en el suelo o en el aire. Y a pesar de que el agua, pues es tres cuartas partes del planeta, o sea, es más agua que tierra, han sido muy poco explorados, ¿no? Principalmente, por ejemplo, en los océanos, que pues algunos de ellos están muy, o sea, son muy grandes y además, pues las dificultades de ir a profundidades muy, muy grandes, ¿no? También. Sin embargo, últimamente se han descrito pues muchas especies, ¿no? De estos tipos de ambientes marinos que antes habían sido poco explorados, ¿no? Ahora ya un poquito, pero creo que todavía falta, ¿no? Bueno, comentarles también que dentro de los hongos hay un cierto tipo de hongos, bueno, los hongos entomopatógenos, por ejemplo, que algunos de ellos son tan específicos para parasitar cierto tipo de insecto, como por ejemplo esta polilla, en la cual pues tiene un hongo en los ojos y es una hembra, ¿no? O sea, ataca solo los ojos de las hembras de esta polilla, ¿no? Entonces, esa es una característica que se puede, por ejemplo, aprovechar de cierto tipo de, en este caso, de hongos, ¿no? Poder aislarlos y poder controlar cierto tipo de insectos que podrían ser considerados como plagas, ¿no? Hay que hacer un enriquecimiento selectivo. Esto es más o menos como el screening. Si ustedes quieren hongos que degraden celulosa, bueno, pues a su medio de cultivo le agregan celulosa. O si quieren que degrade la lignina, pues le agregan lignina. U otro tipo de fuente de carbono, bueno, pues entonces ustedes a través de esto pueden ir haciendo una selección. Bueno, enriquecen su medio de cultivo y al hacer esto, seleccionan los microorganismos que crecen en ese medio de cultivo, ¿no? Igual van a tomar muestras de suelo o de agua y en estos sustratos hay todo tipo de microorganismos, ¿no? Si ustedes quieren aislar hongos,
pues lo más recomendable pues es utilizar un antibiótico. Este antibiótico pues va a inhibir el crecimiento de bacterias, ¿no? Pero igual también podríamos querer inhibir el crecimiento de cierto tipo de hongos. Bueno, aquí hay fungicidas, ventaja, desventaja, bueno, que no todos los hongos se ven afectados, ¿no? Entonces, si uno quisiera, por ejemplo, inhibir el crecimiento de cierto tipo de hongos, que nosotros estemos buscando otro, pues podríamos utilizar alguno de estos fungicidas, ¿no? Hay ocasiones en que los resultados pues no son, digamos, los esperados, ¿no? Es como que si no les hubiéramos puesto este compuesto para inhibir su crecimiento. Hay varias técnicas para el aislamiento. Una de ellas es el método del implante, en donde ustedes, por ejemplo, traen una hoja, por ejemplo, que está dentro de la hojarasca o en el proceso de descomposición, la colocan en una orilla de la hoja, del medio de cultivo, lo incuban el medio de cultivo y al cabo de los días, pues va a empezar a crecer pues los diferentes tipos de micelios, ¿no? Y ya posteriormente, pues se haría la purificación, ¿no? De los diferentes hongos que pudieran haber crecido ahí, ¿no? Si se fijan, aquí están haciendo un implante del sustrato en el medio de cultivo, ¿no? Otro, pues, es por medio de ilusiones, que es más o menos lo que nosotros hicimos, ¿no? Solo aquí comentarles que hay diferentes formas de hacer diluciones. Generalmente, bueno, pues se toma 1 mililitro de agua o 1 gramo de suelo en 9 mililitros de agua. O igual hay ocasiones en que hacen una dilución mayor, en donde pues le agregan 99 mililitros de agua, ¿no? Para que sea la dilución 1 a 100. Y posteriormente, bueno, pues se hace las siguientes diluciones, ¿no? El método de plaqueo, en donde ustedes utilizan en ese caso medios de cultivo que están en un baño María a 45 grados, se le adiciona la muestra pues diluida y posteriormente se vierte en cajas de Petri. Claro, si requiere luz, pues habría que ponerle luz y hay que ponerle la temperatura apropiada, ¿no? Este sería uno de las formas, ¿no? De vaciar o de inocular sus cajas, ¿no? Otra, pues, es la que ustedes hicieron, que es la de dispersión, en donde se toma una alícuota de cada una de las diluciones y se dispersa con un asa sobre la superficie del medio de cultivo, ¿no? Otra, pues, es el aislamiento por lo que se conoce como triple estría, y entonces ustedes toman una asada de su muestra y lo que hacen es sembrar por triple estría, ¿no? O sea, hacen 3 estrías diferentes y cada una de esas estrías pues correspondería a una mayor dilución, ¿no? Y el otro es utilizar medios de cultivo líquido en donde se hacen las diluciones y se diluye, ¿no? Se siembra en estos tubos con medio de cultivo líquido, ¿no? Entonces, si se fijan, estas son pues prácticamente varias técnicas para hacer las diluciones. Todo dependerá del tipo de muestra que estén manejando, ¿no? Bueno, aquí más que nada, esto es prácticamente lo mismo, solo que en el caso de hongos, pues se fijan en la primera figura del lado izquierdo, en la parte de arriba, pues tendríamos las diluciones y posteriormente pues se dispersan sobre la superficie del medio de cultivo. Después de incubarse, bueno, pues se van a tener las diferentes colonias, ¿no? Bueno, esto es lo que ustedes hicieron, ¿no? Ustedes pueden aislar hongos utilizando muestras que ustedes creen que hay hongos. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, ponen un pedazo de su muestra sobre el medio de cultivo, lo incuban y al cabo del tiempo pues van a tener el crecimiento, ¿no? Podemos encontrar levaduras o hongos microscópicos o hongos macroscópicos, ¿sí? Pues todo este tipo de microorganismos pues estarían creciendo ahí. Claro, no van a crecer bacterias porque en teoría pues nos interesan los hongos y le habríamos puesto un antibiótico a nuestro medio de cultivo, ¿sí? ¿Qué pasaría si quisiéramos hallar un hongo micorrícico? Bueno, pues ustedes saben que las raíces de las plantas pues se forman ciertas estructuras que son características de los hongos micorrícicos, ¿no? Se podrían hacer por medio del implante, pues colocar estas
partes de la micorriza y pues incubarlos y esperar a que haya el crecimiento, ¿no? Hay otra técnica que es el filtrado y estampado. En este caso, hagan de cuenta que generalmente en aguas, pues en algunos casos la cantidad de microorganismos por mililitro pues, está muy diluida, ¿no? Entonces, una forma de concentrarla es, por ejemplo, pasar 1 litro de agua por un papel filtro. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Recuperando toda la biomasa en el papel filtro. Y posteriormente, ese papel filtro que tiene pues las células que se recuperaron del agua, se coloca sobre un medio de cultivo, más o menos como esto. Bueno, aquí no es un papel filtro, en este caso son hojas, pero digamos que es la misma técnica, ¿no? Hagan de cuenta que aquí donde está la hoja es el papel filtro que ustedes pasaron el litro de agua y entonces lo colocan sobre la superficie de una caja. Ese mismo papel filtro lo quitan y lo ponen en otra y ese así lo quitan y lo ponen en otra y cada una de las cajas pues va a tener pues en teoría serían diferente dilución, ¿no? En la primera van a crecer más células, en la segunda van a crecer menos y en la tercera van a crecer menos, ¿no? Entonces es más o menos esto que sería el filtrar y se le conoce como estampar, ¿no? Que si se fijan es muy semejante a la impresión. En este caso no se filtra, sino que directamente se pueden utilizar partes de las plantas, como pueden ser hojas, flores. Se obtiene como una impresión de lo que está creciendo sobre cada una de estas partes, ¿no? Este es otro método que se conoce como método de lavado. Ustedes tienen su muestra, lo ponen en una solución líquida, lo agitan de tal manera de que todo lo que esté adherido a su muestra se libere y a partir de este líquido ustedes hacen diluciones o bien pueden filtrar y lavar con agua y después inocular sus medios de cultivo. Y por otro lado, el material lavado lo pueden poner igual directamente sobre diferentes cajas para tratar de recuperar pues todos los microorganismos que pudieran estar creciendo ahí. Este es otro método de maceración. Ustedes tienen una muestra que a lo mejor es sólida o es muy heterogénea y lo quisieran homogenizar. Y entonces lo muelen, prácticamente es como un molino y las partículas lo pueden utilizar como el método del implante o el líquido lo pueden utilizar como el método de diluciones, ¿no? Aquí, ojo, en algunos casos, como las plantas, si se fijan, las plantas tienen una gran cantidad de metabolitos, algunos de ellos pueden inhibir el crecimiento de los microorganismos, ¿no? O algunos microorganismos, ¿no? En ocasiones interesa saber cuántos microorganismos hay de cada uno de los diferentes tipos, ¿no? En algunos artículos es información que alguien lo publica y es importante, ¿no? Saber de una muestra, pues hay una proporción, no sé, de 7, 3, 2 en diferentes microorganismos, ¿no? Y entonces para hacer eso, si utilizamos este método de maceración, podríamos estar pues no teniendo resultados exactos, ¿no? Precisamente por esto, ¿no? Porque algunas plantas tienen compuestos que inhiben o podrían inhibir el crecimiento de algunos de ellos, ¿no? En el caso de hongos de aguas, pues lo más común, las diluciones, ¿no? Como lo que hicimos en el laboratorio. Y este es algo que también se puede hacer. Ustedes ya saben qué es lo que quieren. Por ejemplo, un microorganismo que degrade celulosa. Ah, bueno, pues entonces se llevan un pedacito de papel, un pedacito de celofán, lo ponen en el ambiente donde ustedes quieren aislar su microorganismo y lo dejan ahí pues, durante varios días. Claro, lo tienen que estar monitoreando para ver que esté siendo colonizado por algún tipo de microorganismos. En cuanto vean esto, pues se llevan su muestra al laboratorio y la analizan, ¿no? Si se fijan aquí, lo que están haciendo, pues es como poner un cebo. Los microorganismos que están en el ambiente, pues van a llegar ahí y van a empezar a desarrollarse, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden utilizar, en este caso, pues la celulosa como fuente de carbón.
Y en el caso de hongos macroscópicos, bueno, pues hay dos tipos de aislamiento. Si tienen el cuerpo fructífero, se fijan, lo parten por la mitad. Y si recuerdan sus clases de micología, tiene la parte que es la parte fértil del cuerpo fructífero, que en este caso pues serían, por ejemplo, las láminas, y la parte que no participa en el proceso de reproducción, que sería la parte vegetativa, que sería la parte del sombrero y la parte del pie. Y entonces estas partes que no participan en el proceso de reproducción sexual son las que se toman, algunos fragmentos, se coloca en un medio de cultivo, se incuba y pues al final vamos a tener el micelio. El micelio secundario que es producto de la fusión de dos micelios primarios. Esta técnica es muy utilizada porque, por ejemplo, yo estoy viendo este hongo, estoy obteniendo una copia idéntica del micelio que produjo este hongo, ¿no? Es por eso que es muy utilizado esta técnica. Y la otra, pues es utilizando las esporas, ¿no? Aquí tenemos un agarical, un hongo que produce láminas. Recuerden que hay otros que producen poros, hay otros que producen dientes. Claro, estos son basidiomicetes, pero también hay ascomicetes macroscópicos en los cuales producen las esporas dentro de una bolsa, ¿no? La esporulación es externa y esa es una ventaja porque las podríamos recuperar las esporas en la figura de abajo. Es un pedazo de papel en el cual se colocó el hongo de tal manera de que cayeran las esporas sobre el papel y esto que ven aquí es como una impresión de las láminas que están liberando que ya liberaron pues las esporas, ¿no? Mientras un color más oscuro, bueno, pues más esporas y un color más claro, pues menos esporas, ¿no? Esto se le conoce como una esporada. A partir de esta esporada, ustedes cortan un fragmento y hacen pues sus diluciones, ¿no? Y posteriormente la siembran en un medio de cultivo pues que sea el adecuado para hongos. Igual lo que nosotros hicimos, en un principio hicimos el aislamiento, se fijan, hay pues diferentes microorganismos que no son los que yo estoy buscando. En este caso, se fijan, bueno, podría ser este que está aquí en el centro. Entonces, lo que hago es purificar a partir de este aislamiento, lo pongo en otro medio de cultivo y al cabo del tiempo de incubación, pues ya tendría mi cepa limpia y pura. Si se quisieran aislar microorganismos asociados a agua,